Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en España, no sé a qué hora me estaréis escuchando cuando oigáis el podcast. Dependerá también mucho de qué lugar del mundo estéis. Gracias a Dios cada vez me llegan más mensajes de más sitios, de diferentes lugares que me escuchan y que les gusta el podcast. A mí como no soporto oírme a mí mismo, pero bueno, ya está. Ya hace tiempo decidí que no juzgaría las acciones que sobre mí los demás sostienen. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hoy os quiero hablar de un tema que me apasiona y que me parece fundamental en todo relacionado con la psicoterapia, que es la medicación. Así que vamos allá y como siempre, gracias de nuevo por estar ahí. Lo primero, decir que yo no estoy en absoluto en contra de la medicación. Lo digo esto porque lo más fácil para un psicólogo es criticar la medicación. Y yo creo que la medicación es fundamental. Es muy importante. Lo que sí estoy muy en contra es sobre la sobremedicación, valga la redundancia, y el abuso que se hace de ella cuando se da la medicación como si fueran caramelo. Aquí hay un enorme problema y es que yo soy licenciado en biología, soy licenciado en psicología y por lo tanto, bueno, siempre me ha apasionado mucho todo el tema de la neurociencia, la neurobiología y creo que la mayoría de vosotros pues me seguís por esos temas que me apasionan y que trato de transmitiros lo que sé. Lógicamente no soy médico, no soy psiquiatra y por lo tanto mi visión sobre la medicación pues va a estar un poco sesgada por esa formación que tengo y por esto que yo trabajo haciendo psicoterapia. Por lo tanto, mi opinión vaya por delante de que obviamente es mía, está basada en lo que he leído, en lo que he aprendido y lo que observo. Yo no puedo recetar medicación, no puedo decirle a un paciente que no la tome, pero eso no quita de que yo tenga mi propia opinión sobre el tema. Dicho esto, pues creo que la medicación es extremadamente importante, pero insisto, creo que estamos en una sociedad donde se está sobremedicando. Así que lo primero que voy a hacer es comentaros un poco por encima los principales tipos de medicación que hay, porque hay muchísima eh, confusión sobre el tema. No voy a entrar en nombres comerciales, voy a entrar solamente un poco en lo que son los principales grupos de medicaciones y explicaros ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Así que empezamos con los más famosos, los más populares y los que más se usan. Los ansiolíticos. Los ansiolíticos son unas sustancias que se toman, que tienen un efecto generalmente muy rápido. Se toman para calmar la ansiedad. Se toman como lo que se llama de rescate, es decir, es algo que te produce una sensación de bienestar muy rápida y que produce sensaciones de mucha calma. Reduce muchísimo la ansiedad, reduce el insomnio, alivia mucho la sensación de angustia, hace que las rumiaciones también se paren. Es decir, tiene muchísimos efectos muy beneficiosos. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con los ansiolíticos? Pues que los ansiolíticos tienen lo que se conoce como un efecto rebote. Es decir, como todas las drogas, como veremos, al principio tienen un efecto de calma, pero pasado un tiempo, lo que van a producir un efecto rebote que van a producir más ansiedad y más angustia. Por lo tanto, los ansiolíticos no se deben tomar más de 2 meses. Bien, las marcas comerciales hay muchísimas, lorazepam, diazepam, tranquimacin, y no se deben tomar más de 2 meses con continuidad, salvo en casos extremadamente graves. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina lo que van a hacer es potenciar que se genere un neurotransmisor que se llama GABA. El GABA es un neurotransmisor que produce mucha calma, produce sensación de bienestar, de estar bien. Pero el problema que hay es que el cerebro se hace extremadamente dependiente de estas pastillas. ¿Por qué? Porque es como si le metiéramos un acelerador al cerebro que lo agota. Con lo cual, en el momento en el que lleve mucho tiempo tomándolo, el cerebro ya deja de producir GABA. Y por lo tanto tiene ese efecto rebote que en un exceso de benzodiazepina lo que va a producir es un efecto de mucho agotamiento, de mucho cansancio y lo que va a producir es muchísima ansiedad en la persona. Nosotros cuando hacemos neurofeedback y vemos el cerebro, le hacemos un estudio de la onda eléctrica, lo que solemos ver en personas que han tomado mucha benzodiazepina es que el cerebro tiene muchas ondas beta. Es decir, un cerebro que está extremadamente irritado y sobre todo lo vemos en personas con fibromialgia. Y aquí hay una gran paradoja y es que las personas que toman benzodiazepina para quitarse la ansiedad no son los que se vuelvan dependientes de ella, es que pasado un tiempo la benzodiazepina, el tomarla, les produce más ansiedad.
con lo cual entran en un círculo vicioso en el cual no pueden dormir, tienen dolores, tienen muchísima irritabilidad, muchísima ansiedad, toman las benzodiazepinas para calmar esto, pero lo que le está produciendo es más malestar. Esto la mayoría de los médicos generales, pues si lo saben, supongo que irán apagando fuego y hacen lo que pueden, y muchos pues intentan, me imagino, convencer a sus pacientes de que lo dejen. Los psiquiatras, casi todos los que conozco, intentan lo antes posible quitarle a las personas la benzodiazepina y que tomen lo antes posible antidepresivos, que tienen sus efectos secundarios, como explicaré luego, pero no tanto como las benzo. No hay que ser un lince para darse cuenta que si una persona bebe o una persona toma marihuana, al principio se va a sentir mucho mejor, por eso la toman. Pero pasado un tiempo, este tipo de droga lo que van a producir es un deterioro del sistema. Pues van a producir mucha paranoia y mucha rabia en las personas que tomen marihuana, o van a producir problemas de irritabilidad y problemas de cirrosis, de hígado y de muchos más aspectos de muerte neuronal en personas que tomen alcohol. Y da igual que sean drogas legales o ilegales. El alcohol es legal y tiene muchísimos efectos secundarios, como sabemos todos con las personas alcohólicas. Pues ocurre igual con las personas que toman benzodiazepina. Aunque sean legales, tienen muchísimos efectos secundarios. ¿Significa esto que yo creo que no deben tomarse? Creo que se deben tomar, que son necesarias, sobre todo en personas que tengan un estado de ansiedad muy alto o que estén con un tema de insomnio crónico. Entonces darle benzodiazepina unos días va muy bien para que se relajen. ¿Por qué? Porque las personas que no duermen entran en un efecto de círculo vicioso, en el cual no duermen y cuanto menos duermen menos pueden dormir. El cerebro se va irritando. Pero insisto, estas benzodiazepinas no se deben tomar más de unos días y bajo prescripción médica. Nada de tomarla más de 2 meses. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos secundarios. Lo vuelvo a repetir. Tienen muchos efectos secundarios. Normalmente cuando los psiquiatras las pautan 15 días para poder frenar el golpe, primero, de que la persona pueda descansar, no tenga ataques de ansiedad, pueda dormir, y posteriormente, pasados esos 15 días, le empiezan a pautar antidepresivos, que ahora explicaré que tienen una eficacia o una cinética más lenta. Así que por favor, que quede claro esto, yo no estoy en contra de la medicación, creo que hay que tomarla. Las personas que tengan ataques de pánico o ansiedad tienen que llevar esas pastillas consigo como rescate, porque en situaciones que están muy mal son importantes tomarlas. En situaciones puntuales donde estamos en una situación de mucho estrés se pueden tomar sin ningún problema. Lo que no se puede es abusar de ella, y abusar de ella significa tomarla más de 2 meses. Bien, vamos por los antidepresivos. Los antidepresivos son las pastillas que se toman por excelencia, y lo que hacen es que influyen sobre un neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina es, digamos, un poco el neurotransmisor de la felicidad. Si no tenemos serotonina, lo que vamos a sentir es depresión, no vamos a tener ánimo, no vamos a tener ganas de vivir. La serotonina también está relacionada con la dopamina y está relacionada con la noradrenalina, pero no voy a entrar ahí. ¿Qué ocurre? Lo que se suele tomar ahora mismo, lo que está más en boga últimamente, es una cosa que se llama el inhibidor de la recaptación de serotonina, ISRS. ¿Y qué hace esto? Esto lo que hace es que la serotonina, las neuronas, mandan la serotonina de una neurona a la otra. Y esta serotonina, digamos, como si la neurona primera se lo prestara a la segunda y la segunda se lo devuelve a la primera. Las personas que tienen poca serotonina van a tener problemas para pasársela a unas a otros. Con lo cual, lo que se le da a esta sustancia lo que va a hacer es que aumente la serotonina disponible entre las neuronas. Digamos que la neurona 2 va a tener más serotonina para poder cogerla prestada y devolverla. Bien, hasta ahora, dice el libro de Stahl de psicofarmacología, que es la Biblia sobre la farmacología, sobre el estudio de todo lo que son medicación, es la Biblia, el Stahl, dice que no hay ninguna diferencia entre los estudios clínicos y estudios de placebo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se han hecho estudios científicos de personas que tengan depresión y se les da una pastilla que no hace nada, pero se les dice que es un antidepresivo, los efectos son idénticos a personas que se le dan antidepresivos. Con lo cual no hay evidencia científica de que los antidepresivos funcionen. ¿Significa que eso no funcionan? Bueno, yo no creo que todo es científico, en el sentido de que no todo se puede demostrar y probablemente los antidepresivos funcionen, pero tampoco hacen milagros. Lo que se cree ahora mismo que hacen los antidepresivos es que facilitan que haya más crecimiento de sinapsis, es decir, que las neuronas se puedan comunicar, digamos, de alguna manera mejor entre ellas. Y esto hace que la persona pueda tener recursos nuevos, energía nueva para enfrentarse a problemas o a situaciones que le provoquen estrés. Por lo tanto, los antidepresivos
sin ningún tratamiento psicológico, probablemente no sirvan de nada. Es decir, los antidepresivos, digamos que ayudan, serían el empujón que le damos a un coche cuando está calado, cuando está parado, para que arranque. Pero una vez que arranca, la gasolina se la va poniendo la psicoterapia, o el cambio de hábito, o diferentes situaciones. Si yo pierdo a un familiar cercano y el duelo viene durando 6 meses, un año, me va a durar 6 meses, un año, me tome antidepresivos o no me los tome. Bien, entonces el antidepresivo puede que al principio nos ayude un poco. El problema de los antidepresivos, que en algunos casos tienen muchos efectos secundarios. Producen falta de líbido, es decir, falta de deseo sexual. En algunas personas producen sobrepeso. Pueden producir sensaciones de mareo. O sea que no a todo el mundo le van bien los antidepresivos. La gran pregunta, ¿debo tomarlo? Depende. Esto tiene que pautarlo un médico. Pero yo opino, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, que si uno tiene un problema y va a un brujo cubano, seguro que le encuentra un problema de brujería. Si va a un psicólogo, le encuentra un trauma. Y si va a un psiquiatra, le encuentra la medicación para ponérsela. Los antidepresivos no creo que sean la primera opción, solo se deben tomar en el caso de que notemos un ánimo muy bajo y que nos cueste dejarlo. Porque el antidepresivo, si bien no tiene tantos efectos secundarios como la benzodiazepina, sí que los tiene. Y además cuesta mucho dejarlo. Es decir, los antidepresivos, una vez que lo hemos tomado, hay que dejarlos poco a poco, pautarlos y se dejan en varios meses. No se pueden dejar de repente porque, como todas las drogas, pueden producir un síndrome de abstinencia. Mi experiencia personal, y esto es mío, es que si nosotros le damos al cerebro una sustancia que ayuda a que haya más serotonina, el cerebro, digamos que de alguna manera podríamos decir que se vuelve vago. ¿Qué significa que se vuelve vago? Que deja de trabajar. Por lo tanto, el cerebro va a dejar de producir la serotonina porque se la estamos dando extra, igual que hablábamos antes con el GABA. Y, en mi opinión, personas que conozco, pacientes que hablo con ellos, lo que yo he valorado, es que tomando los antidepresivos más de un año, año y medio, se empieza a producir un aplanamiento del ánimo, las personas empiezan a no tener energía y empezamos a tener efectos secundarios. No son muy graves como las benzodiazepinas, pero tampoco son buenos. Entonces mi recomendación, sin ser psiquiatra, sin ser médico, es que no se tomen más de un año. Y insisto, los antidepresivos sin terapia psicológica no sirven de nada. Es un recurso muy frecuente tomarse el antidepresivo porque en mi opinión hay un error con la farmacología. Me explico. Nosotros cuando tenemos un problema de una úlcera, pues me tomo un antibiótico. Cuando tengo un problema de que me duele la cabeza, me tomo ibuprofeno. Y va bien, funciona. Pero en psicología las cosas no son así de fáciles. La farmacología en el cerebro lo que está haciendo es ayudando al cerebro a que funcione de otra manera. Pero hay que darle un empujón. Es decir, no sirve solamente como tomarme la medicación, como cuando tengo una úlcera, tengo una inflamación o me duele la cabeza. Y esto lleva a otra cuestión. Hay algunos casos en que le dicen a las personas que tienen que tomar medicación de por vida. La medicación, pasado un tiempo, no sirve de nada porque el cerebro, digamos que resta el plus que le estaba dando eso. Es decir, si tú eres diabético o tienes hipertensión, pues claro que tienes que tomarte medicación de por vida. Pero si tienes un problema psicológico, tomarte medicación de por vida no te va a solucionar absolutamente nada. Es más, los efectos secundarios que va a tener, sea la droga legal o sea ilegal, van a ser muy importantes. Por lo tanto, si una persona toma antidepresivos más de un año, que vaya a un buen psicoterapeuta y si ya está yendo a psicoterapia y no le ayuda, que se busque otro psicoterapeuta. Porque realmente ahí hay algo que no está funcionando bien en el sistema. El tercer factor que quería hablaros, que el tercer medicamento, es sobre los antipsicóticos. Los antipsicóticos se dan a personas que tienen mucha dopamina y son personas que realmente tienen problemas muy graves de conducta, de pensamiento rumiativo y que pueden llegar a hacerse mucho daño a ellos, suicidio, autolesiones o incluso agredir a los demás, porque estas personas no son punibles jurídicamente porque no están sujetos a su propia voluntad. Es decir, las personas que tienen psicosis escuchan voces, tienen comportamientos que son ajenos a su propia voluntad y pueden hacer daño a los demás y hacerse mucho daño y sufren mucho. Antiguamente los manicomios, los antiguos manicomios, estaban llenos de personas que eran psicóticas y que tenían que estar encerrados. Gracias a Dios, gracias a la medicación, en principio fue litio, ahora hay antipsicóticos, ya eso, la elección de cada medicamento la tiene que tomar un psiquiatra, han ayudado a que estas personas puedan tener una vida lo más adaptada posible. El inconveniente de los antipsicóticos es que acortan mucho la vida, afectan mucho al tema insulínico y pueden llegar a cortar la vida hasta 10-15 años porque producen problemas con
los azúcares y demás. Si alguien no me cree, las referencias están en el STAL, en psicofarmacología, se las pueden leer y están ahí. Entonces los antipsicóticos sí que son necesarios darlos de por vida, o al menos darlos muchas veces mucho tiempo. Se puede intentar quitar los antipsicóticos con un psiquiatra haciendo una medicación que tiene a la persona muy contenida, pero corremos un riesgo muy alto de que la persona pueda en una situación de estrés volver a tener otro brote psicótico. Por lo tanto, en estos casos los antipsicóticos sí que en muchos casos hay que darlos de por vida, desgraciadamente, aún a pesar del coste que supone que esta persona se vaya a ver afectada en que va a tener enfermedades metabólicas antes que otras personas, pero es un precio que tenemos que pagar. Y finalmente os quería hablar de otro grupo de fármacos que son los estabilizadores del ánimo, que son anticonvulsivos, también se utilizan como anticonvulsivos. Entonces esto muchas veces confunde a los pacientes porque dicen, Manuel, es que me acaban de mandar un anticonvulsivo, sí, que funciona. Esto, a diferencia de los antipsicóticos que inhiben la dopamina, los, los anticonvulsivos o estabilizadores del ánimo están más relacionados con el GABA, que es el neurotransmisor que hablaba al principio, que está relacionado con los ansiolíticos. Y esto lo que se tratan de hacer es que la persona no suba y baje tanto, es decir, que no tenga tantas fluctuaciones en el estado del ánimo. Y esto hace que se usen principalmente en personas que tienen trastornos bipolares o personas que tienen trastornos límite de la personalidad que se caracterizan por una alta inestabilidad en el ánimo. Cuidado con las personas que tienen trastornos bipolares, porque muchas veces no tienen un trastorno bipolar, tienen un trastorno disociativo, o tienen periodos de muchísima activación con periodos de muchísimo agotamiento, y eso no es ser bipolar. Eso significa que es que uno se ha esforzado demasiado y el cuerpo ya no puede más y se agota. En este tipo de personas lo que vamos a encontrar es que los estabilizadores del ánimo probablemente no tengan ningún efecto y no produzcan ningún tipo de mejoría en la persona. ¿Qué ocurre? Que los estabilizadores del ánimo, igual que el resto de las medicaciones, sirven para empujar, para poder estabilizar un tiempo a la persona, pero pasado un tiempo son provocadores de mucha dependencia y dejan de tener el efecto que queríamos al principio. ¿Qué ocurre a menudo? Que a menudo pensad una cosa, los psicólogos y los psiquiatras somos los únicos profesionales médicos, sobre todo los psiquiatras que son médicos más que nosotros, pero vamos, profesionales de la salud, que diagnosticamos a ojo. Entonces no tenemos una manera segura de saber qué medicamento le va a ir a una persona a otra. La única manera de saberlo con seguridad es haber tenido experiencia y haber ido probando. Con lo cual muchas veces nos encontramos con que vamos al médico, nos ponemos una medicación, no nos va bien y nos ponen otra medicación. Y a veces nos dejan 2, 3 medicaciones. A veces hasta 7, 8 medicaciones al mismo tiempo. En mi opinión, esto es una barbaridad. En mi opinión. Y pueden, si hay algún profesional de la salud que me escuche, pues a lo mejor no está de acuerdo y estoy de acuerdo en que no discrepe. Pero es que no creo que funcione igual una persona que tenga hipertensión, diabetes y problemas coronarios, que habrá que darle muchas medicaciones, con una persona que tiene un problema psicológico. Es absurdo poner una medicación que no funcione y no funciona, ponerle 2 y hasta que llegue a tener 5 con todos los efectos secundarios que esto tiene. Insisto, la medicación en psicología, en psiquiatría, no funciona igual que la medicación en el resto de la salud, porque el efecto es completamente distinto. Nosotros lo que intentamos cambiar con la medicación es el estado del ánimo. Y con cambiar los neurotransmisores no es suficiente. Hay que cambiar más cosas de nuestra vida. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar relaciones, hay que cambiar actitudes, hay que cambiar muchas cosas. Por lo tanto, lo que puede funcionar cuando me duele la cabeza no va a funcionar cuando me tomo una medicación, si no hago un cambio general de mi vida. Los psicólogos no somos médicos, nosotros no podemos abrir a alguien, sacarle el apéndice y tirarlo a un cubo. Nosotros necesitamos la voluntad de la persona, necesitamos que la persona coopere, que nos ayude y que salga adelante. Así que muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Espero que esto os haya ayudado, es el producto de muchas reflexiones. Espero que si conocéis a alguien o vosotros mismos estáis tomando medicación, que valoréis cuánto tiempo lleváis tomándola, qué medicación estáis tomando, que os informéis y que si no os está ayudando, y sobre todo si lleváis un tiempo, más de 2 meses con la benzodiazepina, más de un año con los ansiolíticos y más de cierto tiempo con el estabilizador del ánimo, os planteéis un cambio o al menos hablar con vuestro psiquiatra y buscar un profesional de la salud mental que os ayude, un buen psicólogo. Y no esperéis que los psicólogos hagan un milagro. Los milagros no existen. Lo que existe es mucho esfuerzo. Y lo que existe es pues tener hábitos sanos, pareja sana y hacer una vida sana. Y sé que cuesta mucho, pero cuando se consigue merece la pena. Bueno, gracias de nuevo y hasta muy pronto.